después, luego de hacer este proyecto, en realidad en el camino del proyecto, cuando construimos la obra, Irán 3037, yo también me asumí bastante activista respecto a lo que significaba la cuestión de la casa, de la venda sexy, pero también muy cercana a algunas de las sobrevivientes. En ese contexto yo estaba leyendo muchas cosas sobre feminismo y empecé a interesarme como decir, bueno, ¿qué pasa con las mujeres y cuál es la perspectiva feminista cuando las mujeres están en medio de conflictos de violencia política? Y nada, pues ahí me empecé a encontrar que siempre las mujeres hemos sido también un territorio a conquistar, botín de guerra, los cuerpos siempre han sido violentados también sexualmente, hay una cuestión ahí con lo masculino y la figura del soldado, ¿no? De la virilidad, de este ejercicio del poder que recae sobre los cuerpos de las mujeres. Entonces, bueno, ahí llegué rapidito al caso de, o sea, mirando como la historia en Chile, y yo vengo de una familia de izquierda, tengo como una cuestión cultural, digamos, relacionada con la izquierda. Sin embargo, no sabía del centro de tortura Venda Sexy y no conocía que había un centro de tortura con ese nombre. O sea, ya cuando llegué a eso fue como súper espantoso. Bueno, y así también negada justamente en ese momento, porque ahora es distinto, uno ve más producciones culturales, simbólicas, o que se habla más respecto a la condición de las mujeres, por ejemplo, en la tortura, ¿no? Pero en ese momento, es 2014, 2015, súper poco y todavía estaba muy, aunque todavía, sí, pero muy la disputa, ¿no? Entre los mismos sectores, también de la propia izquierda y de derechos humanos y de memoria, que esto era una cosa media secundaria, ¿no? Como lo que le pasó a las mujeres. Verlo un poquito como lo, sí, eso, lo secundario. Entonces, era una cuestión que no estaba muy abordada. Y ahí llegué y conocí a la Beatriz Batache, que es una sobreviviente de la venda sexy. Hicimos la obra, digamos, como, pero yo creo que eso, o sea, como una sensación súper de lo insoportable total de esta impunidad. Impunidad en lo legal, impunidad en lo simbólico, en lo mismo como sector, ¿no? O grupos de izquierda y de memoria y derechos humanos con la historia de las mujeres y con nombrar, por ejemplo, esto como un crimen específico de género, ¿no? Como que había una cuestión de era, bueno, eres mujer, es como obvio que te iban a violar, ¿no? Una cosa así, como una cosa ya como dentro, no había nada específico, no existía, bueno, que todavía no existe como en términos legales de que aquí eh, se juzgue a los militares como eso, ¿no? Como violadores. Lo estrenamos en el 2019 y esto fue justo antes de la revuelta popular acá en Chile. La estrenamos así tipo 3 de octubre y aquí Chile ardió en llamas el 18 de octubre. Entonces fue como esta obra ha pasado por muchos contextos históricos y políticos acá, que ha sido súper loco lo que nos ha ocurrido el último tiempo, todo muy rapidito. Entonces también la obra ha ido dialogando con esos contextos. La recepción, por lo tanto, también ha sido distinta en esos contextos. Entonces, por ejemplo, tuvimos las funciones y era una obra antes del estallido, como si fuese un poco que hablara del pasado, y luego estalló Chile, tuvimos toque de queda, no pudimos tener la temporada entera porque no podíamos hacer teatro, había que entrarse, o sea, entrar a la casa a las 5 de la tarde. Entonces luego retomamos con funciones justo en esta emergencia, ¿no? De la revuelta y se hizo un ciclo donde era súper catártica y la gente lloraba y era ahora la obra, era como si estuviese hablando del presente, o sea, como que nos estalló en la cara porque empezaron a aparecer también muchos casos de violencia política sexual a mujeres y cuerpos disidentes en la revuelta de octubre del 2019. Entonces se transformó en una especie de obra que hablaba del presente y media como si lo hubiésemos hecho para ese contexto. Y además, con mucho la pregunta de, bueno, si hubo impunidad antes, ¿qué va a pasar hoy? Yo creo que el arte y el teatro y, y el arte crítico, digamos, en sus distintas manifestaciones, tiene la posibilidad de construir memorias y también hacer justicia simbólica. Porque, y es una cuestión que a mí me dejó muy marcada de mis conversaciones con la Beatriz, que es sobreviviente de la venda, que justamente ella, por ejemplo, no ha tenido justicia desde el Estado, digamos. Porque además el problema de la justicia, si no llega en el momento oportuno, ya no, nunca fue reparatoria, digamos, ¿no? Hay un montón de cosas
Sí, ahora le salió un juicio donde tiene una indemnización que el Estado volvió a apelar, pero se supone que lo va a ganar. Pero estoy hablando yo ya después de 50 años, digamos, donde va a tener, o sea, no sé, ha sido súper vejada. La primera vez que ella fue a dar este testimonio, y también a propósito de violencia político-sexual, tuvo que pasar por los exámenes del servicio médico legal como si quedaran restos en ella después de no sé tantos años de ese maltrato, digamos, físico. Entonces son cuestiones súper vejatorias que hace la institución, ¿no? Entonces, de alguna manera, ella hablábamos, ¿no? Que ella se sentía mucho más reparada o que había una justicia social con las compañeras feministas y también, por ejemplo, en el caso de nuestra obra tanto lo que ella sentía cuando era espectadora de la obra y la contribución que la obra tenía en su circulación con otras compañeras, con ir a otros espacios, con que esta historia se conociera, etcétera. Y además, que para mí también fue muy importante en términos éticos y también estéticos, porque ahí la cosa es indisoluble, ¿no? Como las decisiones estéticas que se tomaron en la obra tenían que ver con una profunda también ética de no volver a revictimizar, ¿no? Y de construir estas otras memorias que también a veces son, es decir, no la memoria o no dejar a estas mujeres como la víctima siempre, ¿no? Como, sino que esas mujeres efectivamente tuvieron un pasado también antes del momento en que las victimizaron, porque no es que ellas sean víctimas, las victimizaron eh, porque ellas fueron luchadoras, las victimizaron, y luego también tuvieron un presente, ¿no? Y van a tener, y tienen un futuro. Entonces, eh, por eso que nosotras, a mí lo que siempre hablaba la Bea también de sobreviviente fue una cuestión como una premisa para la obra. Entonces, por eso, nosotras no hay una escena de una violación, ¿no? No hay una representación sobre ese dolor. Es efectivamente narramos y describimos los horrores, porque es una cuestión que tiene que quedar patente, pero no ni personificamos, ni representamos a los militares, sino que ponemos el énfasis y tratamos de dar esas ciertas luces, por ejemplo, de cuando las mujeres tenían contactos y pequeñas resistencias entre ellas que las llevaban a sobrevivir. Por ejemplo, ellas hacían, con las heridas que les hacían los torturadores, se repartían esos pañitos con sangre y se los ponían como en el calzón, digamos, porque no se las violaban cuando, no les gustaba violárselas cuando estaban con la menstruación, por ejemplo. Entonces así ellas evitaban que se las violaran, o por lo menos se las violaran tanto. ¿Sí? Entonces, pero eso era como algo positivo para ellas. O sea, como es una resistencia igual de que tratar de entonces, bueno, cosas así, ¿no? De cómo le damos un poco la vuelta o nos centramos en el carácter de sobreviviente y desde la perspectiva de ellas, y no desde la perspectiva, por ejemplo, del monstruo torturador, ¿no? O de súper describir o hacer escenas donde se viera violencia explícita.